En este vídeo os voy a dar 5 consejos para todos aquellos docentes de educación física que hayáis llegado nuevos a un centro educativo. Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Y es que ahora mismo estamos en septiembre, son los primeros días del curso escolar y, en mi caso, por ejemplo, como muchos de vosotros, hemos llegado nuevos a un centro educativo que era desconocido para nosotros. Han pasado los primeros días en los cuales hemos establecido contacto con el equipo directivo, con el resto de docentes. Algunos seréis vosotros mismos solos docentes de educación física, otros tendréis algún paralelo que complemente vuestras sesiones, etcétera. Pues bien, os voy a dar algunos consejos que serán clave para estos días, para que podáis desempeñar correctamente vuestra labor como docente de educación física y para que se hagan más productivos, ya que pues muchos de vosotros, igual que es mi caso, al llegar a un centro educativo, pues no puedes aplicar directamente la programación que venías llevando en otros centros, debes adaptarla un poco, debes también conocer un poco cómo funciona el nuevo centro educativo y es por ello que en este vídeo te voy a presentar 5 consejos, bueno, más bien 6 consejos y el sexto os aviso que es muy interesante y muy necesario, tanto que incluso he planteado hacer un vídeo independiente sobre este sexto consejo. Pero primero vamos con los 5 primeros consejos. Y es que el primero de todo, lo primero que deberíais hacer al llegar a un nuevo centro, si no os conocen o si no conocéis a nadie, es realizar una tarea de presentación y de conexión. Lo primero, presentaros vosotros mismos, tanto vuestra labor como docente, vuestro recorrido anterior como docente de educación física, os habéis trabajado también como tutores en otros centros educativos, pero también presentaros como persona, vuestras aficiones, vuestros gustos, para establecer diferentes lazos afectivos con diferentes personales del centro educativo que os van a acompañar durante todo el curso y más vale la pena que pues, el resto de compañeros se genere un buen ambiente, un ambiente cálido y agradable para ir a gusto a trabajar ya desde el primer día. Entonces, este primer consejo simplemente es la presentación tuya, sobre todo también a los miembros del equipo directivo, que son aquellos que van a ordenar cuáles son las diferentes funciones dentro del centro y la que van a dirigir el centro, pero también al resto de compañeros. Después, el segundo consejo, ya más vinculado directamente con ser docente de educación física, es pedir el PEC, pedir a dirección el proyecto educativo de centro. Esto nos ayudará pues, a conocer las particularidades del centro educativo en el cual hemos aterrizado, nos permitirá saber pues, el tipo de alumnado, el tipo de familias, también las infraestructuras, si no es que hemos dado pues, una ruta por tu colegio, también infraestructuras específicas de educación física, si tenemos un patio, si tenemos un gimnasio, si por el contrario no tenemos ni patio ni gimnasio y debemos desempeñar nuestra labor docente en una calle cortada, en un parque alrededor, etcétera. Entonces, también podemos consultar en ese PEC o preguntar directamente al equipo directivo dónde se encuentran las instalaciones deportivas más cercanas. Después, también el revisar el PEC nos dará una idea de cuáles son los objetivos principales del centro, cuál es la línea pedagógica, es decir, cuál es la metodología que utilizan para trabajar los docentes, si hay alguna particularidad, si se hacen proyectos interdisciplinares, si se hacen trimestrales, anuales, etcétera. Y también diferentes proyectos en los que participa y, ¿por qué no?, también diferentes subvenciones o diferentes programas específicos de educación física que se lleven arrastrando durante los años anteriores y, por qué no, también algunas propuestas que tú le puedes hacer aquí al equipo directivo que se te hayan ocurrido. Después, el consejo número 3, una vez ya conocemos a los compañeros y ya conocemos un poco las características del centro, es ir directamente a revisar la programación que existe del año anterior. Nos podemos poner en contacto con el docente que estuvo el año anterior en ese centro educativo. Yo pues recomiendo a través de una llamada telefónica, pero también podéis escribir por correo electrónico. Y en este caso debemos de estudiar su programación didáctica para tener una base sobre la cual guiarnos, ya que muchos de los puntos estarán de acuerdo con el PEC que hemos nombrado anteriormente, pero también, obviamente, poner de nuestra cosecha, poner pues todos nuestros principios, nuestras ideas, nuestra forma de trabajar, metodologías, etcétera, y fusionarlo con la programación o por lo menos con los pilares básicos de la programación de educación física del año anterior. Y, por supuesto, este curso 2023-2024, todos los cursos, tanto pares como impares, pasan a la nueva normativa. Tenemos la LOMLOE, que ya se aplica para todos los cursos. En este caso, aquí abajo tenéis un documento muy interesante que os puede servir para actualizar vuestra programación de educación física a la LOMLOE. Es una guía muy interesante en la cual hablamos de los diferentes puntos que debe contener una programación y que os serán muy útiles si queréis adaptar vuestra programación a la LOMLOE con la nueva nomenclatura de los nuevos elementos curriculares. Entonces, tener en cuenta la programación del año anterior también nos permitirá planificar, obviamente, nuestro año de una forma efectiva. Después, el consejo número 4 hace referencia a las diferentes actividades deportivas que se lleven a cabo en el centro educativo. Debemos de investigar cuáles son las iniciativas del centro, como por ejemplo
en mi cole se llevan a cabo el proyecto de patios activos, es decir, el patio está dividido en diferentes zonas, los alumnos van rotando por esas zonas que pueden ser deportivas, juegos populares, lectura, etcétera. Dejaré por aquí arriba un vídeo específico que habla sobre patios inclusivos y activos y entonces también deberemos tener en cuenta si existen otras propuestas como las cuñas motrices, a través de las cuales el alumnado en el cambio de clases, si llevan mucho rato sentado, van encadenando varias asignaturas en las que están dentro del mismo aula, podemos introducir nosotros desde el área de educación física también hacer esa propuesta de cuñas motrices en las cuales son actividades muy cortitas de 5 minutillos, en las cuales los alumnos pues, suben y bajan de la silla o realizan unos saltos, etcétera, pues para desentumecer la zona del tren inferior o, por qué no, también pues, hacer algunas flexiones, unos burpees, etcétera. Y esto se llama cuñas motrices. También podéis buscar un poquito de información poniendo en Google Dame 10, que es una iniciativa de diferentes cuñas motrices. También existen otros proyectos como la milla diaria, por la cual pues, los alumnos deben de justificar que realizan pues, al menos una milla, que creo que son 1,6 kilómetros o algo así, antes de llegar al colegio o al ir y al volver del centro educativo, o alguna propuesta para movilidad sostenible en la cual se fomente ir en bicicleta al centro educativo, ir andando, etcétera. Y por qué no también las diferentes actividades extraescolares. Ya sabéis que desde el área de educación física podemos proponer diferentes actividades que ya pueden venir reflejadas en la programación general anual, pero también se nos pueden ocurrir a nosotros porque conocemos el entorno o porque la hemos desarrollado en otro centro que ha funcionado muy bien, y proponer diferentes actividades. En el colegio en el que estoy yo, por ejemplo, tenemos actividades en la nieve, después también tenemos actividades en el medio acuático y después también tenemos rutas de aire libre, senderismo, etcétera. Entonces, todo este tipo de actividades deportivas las debemos tener en cuenta también para reflejarlas en nuestra programación y, por qué no, también saber cómo funciona dentro del centro este ámbito deportivo que debemos de impulsar y fomentar durante nuestra estancia en ese cole. Después, otro consejo clave, una vez conocemos ya a los compañeros, el entorno, hemos echado un vistazo a la programación, específicamente a la parte deportiva. El quinto consejo es conocer a los alumnos. Es verdad que todavía no han acudido estos alumnos al centro, pero podemos anticiparnos y yo os aconsejo mantener reuniones periódicas, es decir, reuniones en todas las clases a las que vayáis a dar vuestra sesión de educación física con los tutores, para que os orienten de las particularidades específicas de ese grupo, de si hay competitividad, de si tienen una buena gestión de aula, de si hay un buen clima, después también si hay alguna particularidad de necesidades educativas especiales. En este caso también os recomiendo que os reunáis con el equipo de orientación para conocer estas particularidades específicas de cada una de las clases y, por qué no, también conocer diferentes protocolos de intervención en caso con alumnos, por ejemplo, que tengan asma o alumnos que tengan hemofilia, diabetes, etcétera. Es decir, algunas particularidades específicas de determinadas enfermedades que podamos nosotros vernos afectados desde el área de educación física, debemos de conocer cómo intervenir. Y esto está muy relacionado con el consejo extra que os quería dar, el número 6, que realmente necesitaré un vídeo que dejaré por aquí arriba, un vídeo específico para hablaros más concretamente de revisar el material y también el botiquín. Es importante revisar, pues, obviamente, el cuartito o la estancia donde tengamos el material, asegurarnos de que tenemos todo lo necesario, sobre todo para desarrollar las primeras unidades didácticas. Si tenemos alguna idea de llevar una propuesta didáctica a una situación de aprendizaje que no se haya contemplado ese material, pues pedirlo y anticiparnos antes de que llegue ese día, es decir, realizar una buena visión de todos los materiales, incluso revisar con el inventario. Seguramente el centro tenga un inventario de los materiales de educación física, revisar todo aquello que esté correcto y también solicitar al centro si dispone de recursos para comprar algún material que no sea necesario. Y, como estaba diciendo, muy importante es el botiquín. Botiquín de emergencia, de educación física. Debemos de tener todo lo necesario para garantizar, obviamente, la seguridad del alumnado durante la práctica de actividad física en nuestras sesiones, ya que, pues, al ser la más movida, se producen diferentes choques, diferentes enfrentamientos, diferentes situaciones de competitividad, etcétera, en las cuales, pues, se puede producir alguna situación que haga falta intervenir nosotros, que obviamente no somos profesionales de la salud, sin embargo, sí que tenemos esa capacidad desde el área de educación física de intervenir y actuar en caso de emergencia. Entonces, nada más, espero que os hayan gustado estos 6 consejos para estos primeros días en un nuevo centro educativo. A mí me han venido muy bien, los he aplicado todos y cada uno de ellos y es por eso que he planteado este vídeo para compartirlo con todos vosotros. Si os ha gustado, pues no olvidéis de dar un like a este vídeo, que también nos posiciona y nos ayuda a llegar a mucha más gente, y dejaremos, como había dicho, en la descripción del vídeo y en la caja de comentarios, en el comentario fijado, el documento para que podáis actualizar vuestra programación a la LOMLOE. Muchísimas gracias por todo. Adiós.